Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy vamos a estar hablando del sínodo de la sinodalidad, que es el sínodo de la sinodalidad. Me parecería siempre hubo sínodo, pero en esta oportunidad el sínodo aborda la sinodalidad. Y este sínodo que el Papa convocó y que tuvo apertura hace unos domingos, esto tiene varias fases. Tiene la fase diocesana, que es la fase que se inició, la fase continental y luego la fase universal. Hoy ya estamos al final de octubre, ¿verdad? A mediados de octubre fue el inicio de la fase diocesana. Pero para hablar del sínodo, de la sinodalidad y de la fase diocesana, en este caso arquidiocesana, hemos invitado al presbítero Víctor Jiménez. Él es vicario general de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y párroco de la Parroquia Virgen de Fátima, acá al ladito nomás del canal. Buen día y gracias por estar en el programa. Muy buen día, Roque. Muchas gracias por la invitación. Un saludo fraterno a los que siguen el programa Esto dice la Iglesia. Sínodo sobre la sinodalidad. Parecería si tuviéramos que hablar en castellano, un pleonasmo, un repetirse a sí mismo, sínodo sobre la sinodalidad. ¿Por qué será que el Papa pensó que es importante entender lo que es la sinodalidad y por eso convoca a un sínodo sobre la sinodalidad, Padre Víctor? Es un regalo, un don, no es un tema, sino un estilo de vida de la Iglesia que ya se viene descubriendo y cuya semilla quizás ya va quedando en el mismo Concilio Vaticano II, ¿verdad? Con aquellos documentos hermosos, la Lumen Gentium, Gaudium et Spes y otros documentos, ¿verdad? Que nos van preparando para este momento que vamos a vivir con la Iglesia universal, ¿verdad? Y también con la Iglesia particular, con todas las diócesis, ¿verdad? Por tanto, la sinodalidad es prácticamente un don, una tarea y una tarea que nos convoca a la Iglesia universal a reflexionar sobre el camino que estamos recorriendo, ¿verdad? Juntos y al mismo tiempo para seguir aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo a vivir en comunión, para realizar juntos la participación, la escucha y por supuesto para abrirnos, ¿verdad?, al futuro que tenemos, ¿verdad? Entonces, sínodo prácticamente es convocarnos y hacernos conscientes de que estamos caminando juntos y queremos seguir caminando juntos, ¿verdad? Y recordar que esto nace con Jesús mismo, ¿verdad? Recordando aquel hermoso Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6, que nos dice: yo soy el camino. Y por supuesto le da dos columnas fuertes a ese camino: camino verdadero y camino de vida, ¿verdad? Y por supuesto los discípulos, incluso en los primeros tiempos de la Iglesia, como que siguen este mensaje tan querido de Jesús. ¿Quién no dejó en su corazón, después de mucho tiempo en la Iglesia, esa hermosa palabra: Jesús es camino, verdad y vida, ¿verdad? Y recordar que a los primeros cristianos también se los denominaban seguidores del camino, ¿verdad? Por tanto, aquí estamos y estamos en un estilo de iglesia, ¿verdad? Que lo vamos a vivir plenamente con esta convocatoria que nos hace el Papa Francisco, por supuesto para la escucha mutua, para el discernimiento y por supuesto para
no quedarnos cómodos, sino disponernos como bautizados a participar de este diálogo ameno, en donde lo que se propone es prepararnos a escuchar lo que nos va a decir el Espíritu por medio de la palabra de su pueblo, ¿verdad? Ujú. Interesante, remarcaste varias veces, Padre Víctor, es un estilo, es un don. Y bueno, estamos hablando entonces de una manera de ser iglesia distinta de la que estábamos ya haciendo o reafirmando lo que estábamos haciendo. ¿Cuál sería ese estilo de ser iglesia cuando estamos hablando de una iglesia sinodal? El Papa Bueno, Juan 23, decía, no es que el mensaje del Evangelio haya cambiado de contenido, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos descubriendo nuevos significados y nuevas interpretaciones en la fuente que tenemos, que es la Sagrada Escritura, ¿verdad? Consideramos que el sínodo es un estilo de la vida misma de Jesús, ¿verdad? De la vida misma de Jesús, ¿verdad? Que Él mismo se propone hacer camino con sus discípulos, ¿verdad? En el camino y en los caminos de Jerusalén va incorporando a sus discípulos, ¿verdad? El domingo pasado escuchamos esa hermosa lectura de Bartimeo el ciego, ¿verdad? Y ya vemos ahí a Jesús saliendo de un pueblo, pero con la multitud detrás de Él, ¿verdad? Es un poco la multitud que ya ha recibido su mensaje y quiere seguir a Jesús, porque ve que es un camino verdadero, un camino de vida, ¿verdad? Y esa multitud es muy eucarístico, ¿verdad? Porque Jesús precisamente se va a entregar por esa multitud, ¿verdad? Pero en el camino va encontrando personas necesitadas, quizás excluidas de la sociedad, representado en Bartimeo, ¿verdad? Y ahí lo sana físicamente e interiormente, ¿verdad? Le da luz a su vista y le da luz también para conocer el camino, que es Jesús, ¿verdad? Y por supuesto seguir avanzando, ¿verdad? A partir de ahí, todos se hicieron seguidor de Jesús, ¿verdad? Entonces, estamos descubriendo una vida que es el estilo mismo de Jesús, ¿verdad? Y es una vida que hoy nos toca caminar en este tiempo, en este momento de la historia, a nosotros. El Papa Francisco pone mucho énfasis en este estilo de ser iglesia, Padre Víctor. Mismo en la convocatoria a la Asamblea Eclesial a nivel de América Latina, que también se está viviendo, es como una conjunción de iniciativas que llevan al Papa a decirnos, vivamos el estilo de iglesia que Jesús nos propone, que es el caminar juntos, el escucharnos, el poner en práctica, como decías muy bien al inicio del programa, una serie de enseñanzas que nos dejó el Concilio Vaticano II, Iglesia, Pueblo de Dios, eso en donde todos tenemos un rol que cumplir y por consiguiente tenemos esa capacidad debemos tener esa capacidad de escucharnos. Son como oportunidades que nos va poniendo y los medios que nos va poniendo la Iglesia, Padre Víctor. En los documentos mismos que estamos recibiendo ahora, se pone como objetivo del sínodo y se habla de que es realmente una oportunidad para el discernimiento del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la que está convocada a discernir para saber y para conocer cómo seguir avanzando en nuestro camino de fe y cómo seguir avanzando como iglesia, ¿verdad? Como iglesia. Esta es un poco, que el objetivo, la invitación que tenemos, ¿verdad? Realmente es una oportunidad que tenemos, ¿verdad? Y la finalidad, lo va a decir el mismo Papa, es hacer germinar sueños, suscitar profecías, visiones, hacer florecer también esperanza, estimular un poco la confianza, vendar heridas. Hay muchas heridas también en el pueblo de Dios. Tejer nuevas relaciones, porque el sínodo nos va a ayudar a salir
a salir, a relacionarnos, a preguntar y como iglesia, como pueblo de Dios, a aprender a escuchar también, ¿verdad? Quizás a aquellos que no están muy activamente en la iglesia. Aprender unos de otros, construir puentes, dice el Padre, iluminar mentes, volver a calentar el corazón para que podamos devolverle a la mano o a las manos la fuerza del compromiso con su iglesia, ¿verdad? Por tanto, un objetivo muy ambicioso, ¿verdad? Una gran oportunidad para encontrarnos como iglesia. Uh-huh. El tema justamente también que el Papa insiste mucho es un poco lo que en el Evangelio se denomina, a pesar de que esto está en la esencia misma y en el origen del Evangelio, ¿verdad? Pero como darle una nueva mirada y poner vinos nuevos en odres nuevos. Los tiempos también nos exigen salir a escuchar, a ver qué está pasando en el mundo. La iglesia en salida que propone en la Evangelii Gaudium. Exactamente. Tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos, ¿verdad? E incluso el señor arzobispo el domingo decía, esto puede ser ya una semilla de un nuevo concilio, decía él, ¿verdad? De un concilio o de un tercer concilio vaticano, decía él, ¿verdad? Porque realmente va a ser un discernimiento del pueblo de Dios a nivel universal, ¿verdad? Por supuesto con temas bien concretos, ¿verdad? Discernir en comunión, ¿verdad? En comunión la vivencia de la iglesia. Por supuesto abriéndonos totalmente a la participación, a una escucha profunda, ¿verdad? Analizar lo escuchado, dialogar para crear ideas, aconsejar y poder decidir, ¿verdad? Porque también la iglesia tiene que decidir los pasos que tiene que dar a nivel universal, ¿verdad? Y por supuesto, esa decisión va a marcar un poco el impulso misionero porque tenemos que seguir evangelizando, quizás el diálogo universal y después los documentos finales nos van a ayudar a mejorar nuestro testimonio como iglesia, ¿verdad? Y a llegar en aquellos lugares en donde tenemos que llegar. A las periferias, no solo geográficas, sino existenciales, dice el Papa Francisco. Así mismo. Vamos a una brevísima pausa. Después de la pausa queremos hablar de estas fases y en este caso en particular de la fase diocesana o arquidiocesana. ¿En qué consiste? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué contenido? ¿Qué metodología? Pausa y ya volvemos. Estamos en esta mañana de domingo hablándoles del sínodo de obispos que está en pleno desarrollo sobre la sinodalidad. Y en ese sentido, en la primera parte del programa, nuestro invitado, el padre Víctor Jiménez, vicario general de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y cura párroco acá en la parroquia Virgen de Fátima, nos explicó todo lo que significa sínodo, sinodalidad, el estilo de ser iglesia al que nos convoca el Papa, que no es otra cosa sencillamente que el estilo de ser iglesia según el Evangelio. Y ahora en esta segunda parte del programa queremos ver estas fases que va a seguir el sínodo y que comenzó hace 2 domingos con el sínodo diocesano, el inicio del sínodo diocesano. Y se hizo en todo el país y en todo el mundo, en simultáneo, en todo el planeta hubo inicio de la fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad. Es la primera vez que se está haciendo de esta manera, por lo menos en los últimos tiempos, un sínodo en el sentido de que tiene fases. No es solamente un sínodo allá en Roma o en un lugar específico, sino que es simultáneo en todo el mundo, Padre Víctor. ¿Es la primera vez que se hace así? Bueno, personalmente para mí es algo novedoso, ¿verdad? Siempre están los sínodos, ¿verdad? Las reuniones de sínodos regionales
sínodos diocesanos, ¿verdad? Pero un sínodo a nivel universal es algo novedoso, ¿verdad? No tengo aún información de que haya habido ya un sínodo a nivel universal de esta laya, ¿verdad? Pero, por supuesto, esto es toda una novedad, ¿verdad? Realmente el sínodo de obispos del 2023 se inició con la apertura del Papa y una de las fases diocesanas se inició el domingo 17 aquí en la arquidiócesis, ¿verdad? El fin donde queremos llegar es por estas fases al sínodo de obispos de 2023, ¿verdad? Para tener grandes informaciones para ayudar, por supuesto, a discernir a nivel universal la voz del Espíritu Santo que habla por medio de la Iglesia, ¿verdad? Por tanto, iniciamos la fase diocesana y ahí estamos ahora, ¿verdad? Uh-huh. Ahora bien, como dije, en todo el mundo simultáneo, yo vi realmente todas las diócesis del mundo, distintos horarios por la sencilla razón de los usos horarios en diversas partes del planeta, ¿verdad? Pero en simultáneo, podríamos decir que en cadena fue ese día, ese domingo 17, en cadena fue la apertura de sínodos diocesanos. Aquí en la arquidiócesis, también en la Catedral Metropolitana. ¿Cómo sigue este sínodo? O sea, se hizo la apertura y ahora ¿qué, Padre Víctor? Actualmente se están preparando los equipos de trabajo, ¿verdad? Evidentemente se tienen que tener comisiones de ayuda para agilizar este trabajo, ¿verdad? Este trabajo que tiene que terminar en las diócesis para abril del 2022, ¿verdad? En donde se va a entregar a la conferencia episcopal las síntesis de cada diócesis, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ya empezando y armando los equipos, ¿verdad? Comisión de teólogos, comisión litúrgica, comisión logística, comisión de comunicación, comisión de espiritualidad, que ayudarían a agilizar, por supuesto, las reuniones y los encuentros que se va a tener, ¿verdad? Estamos en esa fase. Actualmente ya están los coordinadores, está el padre Oscar González, que es vicario pastoral, y el que les habla, vicario general, padre Víctor Jiménez, que estamos un poco trabajando esta etapa, ¿verdad? Ahora mismo estamos preparando un material digital para trabajar en primer lugar, con la comunidad de sacerdotes, con el clero arquidiocesano y también con los diáconos permanentes, ¿verdad? Hacer un primer ensayo y ya un encuentro con ellos, y después que eso empiece a diseminarse por toda la arquidiócesis, ¿verdad? Y por supuesto después organizar los resultados y la síntesis de cada reunión, ¿verdad? ¿Qué se esperan de estas reuniones, Padre Víctor? Porque decías, no es tanto un tema, sino es una vivencia, es un estilo. No obstante, se está hablando de trabajar qué, para qué, con qué resultados que se esperan de esto. La fase diocesana quizás tiene también algunos objetivos, ¿verdad? Por supuesto, tiene que ayudar también para que la iglesia siga marchando normalmente, ¿verdad? Pero ayudar a una comunión más profunda, ¿verdad? Que esta oportunidad sea también un momento para una participación más plena del bautizado, ¿verdad? Y aquel que no está participando de una comunidad o apostolado, es el momento para hablar, para ser escuchado, para aportar algunas ideas, ¿verdad? Y por supuesto para seguir fortaleciendo la misión y que pueda fructificar realmente. Todas las actividades están destinadas a un tiempo de escucha por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que es una práctica que tenemos que realmente ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Es un camino de diálogo en todas las reuniones para ir encontrando opiniones y, por supuesto, si es posible, agarrarnos por alguna novedad para la iglesia, ¿verdad?
una escucha activa, por supuesto, dar lugar a la esperanza y ayudar a la mente a actualizarse en el mundo y en el compromiso con la iglesia, especialmente en las mentes de nuestros cristianos, ¿verdad? O del pueblo de Dios, ¿verdad? Con mucha corresponsabilidad en este camino, ¿verdad? Entonces, eso se irá profundizando ya en el camino y en la ejecución del sínodo, ¿verdad? Uh-huh. Justamente por el tema sinodalidad, que decías muy bien, es un estilo, en realidad es un modelo de iglesia, es una eclesiología, ¿verdad? Entonces, da la impresión de que esos espacios, esta es una simple especulación mía, simplemente por el tema sinodalidad, ¿verdad? Da la impresión de que lo que se busca es que ese hacer juntos, esa reflexión sobre la sinodalidad, sobre el modo de ser iglesia, el modo de escucharnos, de relacionarnos, de celebrar, el sentir que justamente debemos caminar en un sentido que nos está proponiendo la iglesia, en este caso el Papa Francisco, y que tiene que ver con el modo de ser más que con el contenido, donde también el contenido, porque la reflexión precede a la acción, ¿verdad? Debería preceder a la acción. Es un poco como yo lo siento, el tema de hablar de sinodalidad y no es que hay que responder cosas, pero para revisarse de cómo estamos actuando, claro, ¿verdad? Claro. No, el Papa dice no nos convocamos para la realización de un nuevo documento, ¿verdad? La idea es suscitar sueños, profecías y esperanza, ¿verdad? Y el sujeto activo de la sinodalidad es el bautizado, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Miembro de Cristo, incorporado a Cristo por medio del bautismo, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros como bautizados, o los bautizados forman parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y justamente ahí está un poco la insistencia del Papa, ¿verdad? Que no sea un sínodo clerical, ¿verdad? No sea un sínodo clerical, sino que es la oportunidad del pueblo de Dios. El sínodo tiene su punto de partida en el pueblo de Dios y tiene que tener su llegada o su punto de llegada, por supuesto, en el pueblo de Dios. Evitar, y ahí el Papa y los documentos que tenemos, dice, hay que evitar muchas tentaciones. Evitar la tentación de querer dirigirnos nosotros mismos y no permitir al Espíritu Santo que nos dirija en este sínodo. Evitar la tentación de centrarnos en nuestras estructuras, en los espacios de la iglesia y no poder llegar más allá de los límites de la iglesia en donde quiere que el Papa estemos atentos, ¿verdad? En las periferias, ¿verdad? Y por supuesto, cuidar. Ahí sí quizás los responsables, el obispo, cuidar a no perder el objetivo del sínodo, ¿verdad? En medio de conflictos o divisiones, ¿verdad? Y por supuesto encaminarlo para que termine, ¿verdad? Termine con el gozo del pueblo de Dios que ha tenido la oportunidad de reflexionar, de ser escuchado y de aportar para esos sueños, para esa profecía y para esas esperanzas que se buscan con este espacio, con esta oportunidad, ¿verdad? Decías que en abril del 2022 termina la fase diocesana. O sea, tenemos, por consiguiente, prácticamente 6 meses, ¿verdad? 6 meses. 6 meses para... Y bueno, y hay un cronograma, hay una serie de acciones después de ese encuentro con el clero y los diáconos. Eso se va a trabajar en las parroquias, en los grupos, en los movimientos, en la catequesis, en espacios no netamente de iglesia, sino, qué sé yo, por decirlo así, cooperativas, partidos políticos, no sé si entran o no entran dentro del esquema, ¿verdad? Esa es la idea, que abarque a la mayor cantidad de personas que quieran participar del sínodo, ¿verdad? Nosotros estamos terminando ahora el año eucarístico, ¿verdad?
Entonces, a partir de noviembre se estará ya insistiendo y quizás ya haciendo o proponiendo una agenda que nos lleva hasta abril del 2022, ¿verdad? Ahora estamos organizándonos internamente, organizamos las comisiones logísticas, el equipo de trabajo que va a estar directamente relacionado con todo lo que va a ser el sínodo arquidiocesano, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, estamos preparando. Todavía no estamos teniendo fechas muy concretas, ¿verdad? Ahora el trabajo con espíritu de misioneros, ¿verdad? El trabajo seguramente en muchas parroquias de las periferias seguramente se va a hacer al estilo misionero casa por casa, ¿verdad? Con nuestros equipos de parroquia, llegar a los hogares, llegar en la familia, conversar, hablar, anotar un poco sus ideas y después traer y concretar eso quizás en un material en donde se refleje un poco la opinión de algunas de nuestras capillas, de algunas de nuestras comunidades, de algunas cooperativas o de algunos espacios que se abran también a este espíritu de sinodalidad, ¿verdad? Muchas gracias, Padre Víctor, por venir a compartir con la teleaudiencia esta propuesta de la Iglesia del Papa Francisco que se está viviendo ya intensamente también en la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y en todas las diócesis del Paraguay. Muchas gracias también a la teleaudiencia, que tengan ustedes un muy feliz domingo.